Nosotras somos el equipo número 4 y vamos a hablar sobre el tema de la tabla periódica. La tabla periódica o tabla periódica de los elementos es un registro organizado de los elementos químicos según su número atómico, propiedades y características. Está compuesta por 118 elementos confirmados por IUPAC en sus siglas en inglés, de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, de los cuales 98 son elementos que existen en la naturaleza y 24 son sintéticos. Su desarrollo está estrechamente vinculado con el descubrimiento de nuevos elementos y el estudio de sus propiedades comunes. Aspectos como la noción de masa atómica y las relaciones entre la masa atómica y las propiedades periódicas de los elementos han resultado fundamentales para configurar la tabla periódica moderna. La tabla periódica funciona como herramienta fundamental para el estudio de la química, pues permite identificar de manera coherente y fácil las diferencias y similitudes entre los elementos químicos. Su creación es atribuida al científico ruso Dmitri Mendeleev en 1869. A partir de entonces, la tabla periódica ha sido mejorada. Sin embargo, su principal investigación fue la que concluyó como la enunciación de la ley tabla periódica de los elementos y se basó en el sistema periódico que recibe su nombre. Con dicha tabla, Dmitri Mendeleev consiguió realizar una clasificación definitiva de los elementos. El sistema periódico clasifica todos los elementos químicos, tanto naturales como creados en base a su masa atómica, de forma creciente. De esta forma se ubican en la misma columna aquellos elementos que tengan algo en común. Con ello, logró que aquellos elementos con un comportamiento químico parecido se localizaran en la misma columna. Dmitri Mendeleev alteró el orden de las masas para ordenarlos según sus propiedades cuando lo creyó necesario y además dejó huecos en blanco con nuevos elementos que se descubrirán en el futuro. El primer alquimista árabe de gran importancia fue Jabir ibn Hayy, conocido en Europa siglos después como Herbert. Desarrolló nuevas ideas y escribió fórmulas para la síntesis de nuevos materiales, tal como al observar que los no metales arden y los metales arden. Pensó que debía existir otro principio en la materia que estaba contenido en grandes cantidades del azufre. En 1661, el científico inglés Robert Boyle establece que un elemento es una sustancia que no puede ser descompuesta en sustancias más simples, que son cuerpos primitivos, que no están hechos de unos de otros y que son ingredientes que componen todos los 4 cuerpos denominados mixtos. Por lo tanto, él propone que ni los 4 elementos aristotélicos ni los 3 principios alquímicos eran elementos, pero aún no tenía certeza de qué sustancias conocidas eran en verdad elementos. En 1669, el alemán Heinrich Brandt llevó a cabo la primera descripción detallada y reducible del método de obtención de un elemento químico que era el fósforo. En 1789, cuando Anthony Lavoisier agrupó los elementos en base a sus propiedades, dividiéndolos en gases, no metales y metales y tierras. Johann Dobereiner en 1829 reconoció las tríadas de elementos con propiedades químicamente similares como el litio, sodio y potasio, y mostró que las propiedades del elemento central podían predecirse a partir de las propiedades de otros dos. En 1830, el químico sueco Johannes Jacob Berzelius a cada elemento lo representó con la primera letra de su nombre en latino. Cuando había más de un elemento que comenzara con la misma letra, usaba la segunda o la tercera para evitar confusiones. De esta forma simplificó grandemente la nomenclatura y la estructura de la química e implantó el sistema de símbolos químicos que se usa en la actualidad. En 1864, el químico inglés Newlands descubrió que al ordenar los elementos según su peso atómico, el octavo tenía unas propiedades similares al del primero, el noveno al segundo y así sucesivamente. Cada 8 elementos las propiedades se repetían, por lo que él dominó la ley de las octavas, recordando con los periodos musicales. En 1913, el físico inglés Henry Moseley estudió los rayos X emitidos por los metales que se bombardean con electrones. Determinó que cada metal presentaba una frecuencia de emisión característica que era proporcional al cuadrado de un número entero, que en los casos analizados indicaba la posición de cada elemento en la tabla. Hasta en 1986 que el químico Dmitri Mendeleev crea su trabajo de clasificación basado en el peso atómico, consideró muchas otras de las propiedades de los elementos y descubrió que variaban de forma periódica. Esto le permitió desarrollar una clasificación entre cuyos postulados más importantes podemos mencionar
Los elementos ordenados de acuerdo con sus pesos atómicos representan una evidente periodicidad en sus propiedades. La magnitud del peso atómico determina el carácter del químico del elemento, lo mismo que la magnitud de la partícula determina las propiedades del cuerpo. Ahora hablaremos sobre las características y propiedades de la tabla periódica. En la tabla periódica podemos observar filas, columnas, colores y letras o símbolos que representan cada elemento químico. Los símbolos químicos son abreviaturas que se emplean para identificar cada elemento y son aceptadas universalmente. Algunos de ellos son muy obvios de acuerdo con su nombre oficial, pero algunos preservan sus nombres antiguos. La organización de la tabla periódica se puede representar de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo en orden creciente de sus números atómicos. Los elementos están ordenados en 7 hileras horizontales llamadas periodos y en 18 columnas verticales llamadas grupos o familias. Los periodos son las filas o hileras horizontales que puedes observar en la tabla periódica. El número de niveles energéticos de un átomo determina el periodo al que pertenece. La tabla consta de 7 periodos y se les asigna un número arábigo. Los elementos que componen una misma fila o hilera tienen propiedades diferentes pero masas similares. Todos los elementos de un periodo tienen un mismo número de orbitales. Siguiendo esa norma, se colocan según su configuración electrónica. Como podemos observar, el primer periodo solo tiene 2 miembros, el hidrógeno y el helio. Ambos tienen solo el orbital 1s. A medida que se avanza sobre el periodo, las propiedades de los elementos van cambiando desde metal hasta no metal. Dicho cambio gradual da lugar a elementos cuyas propiedades les otorgan un comportamiento intermedio entre los metales y no metales. Al final del periodo se tienen elementos con muy poca reactividad llamados gases nobles. En los grupos o familias, los átomos de los elementos que se encuentran en el mismo grupo o columna de la tabla se colocan de este modo ya que comparten el mismo número de electrones en las capas externas que les dan la valencia atómica. Esos electrones que orbitan el núcleo de un átomo son responsables de sus propiedades químicas. A cada familia o grupo se le asigna un número arábigo del 1 al 18 y dentro de estos grupos encontramos las siguientes características de los elementos. Metales alcalinos corresponden al grupo 1 de la tabla periódica. Son metales muy reactivos, se oxidan con facilidad por lo que no se encuentran libres en la naturaleza. Son maleables, dúctiles y conductores de calor y electricidad. Se recubren rápidamente de una capa de hidróxido en contacto con el aire y reaccionan violentamente en contacto con el agua. Metal de tierra alcalina. También conocidos como metales alcalino-térreos del grupo 2. Estos metales son menos reactivos que los metales alcalinos, son bivalentes y se les llama alcalino-térreos a causa del aspecto térreo de sus óxidos. Su empleo es muy restringido, son de color blanco plateado, aspecto lustroso y blandos. Aunque son bastante frágiles, son maleables y conducen electricidad, se desprenden fácilmente de los electrones. Metales de transición. Se denominan así debido a su carácter intermedio o de transición entre los metales de la izquierda y los metales de la derecha. Se integran desde el grupo 3 hasta el 12, son dúctiles y maleables, conductores de calor y de electricidad, forman iones complejos. Otros metales. Estos metales no presentan estados de oxidación variables y sus electrones de valencia se encuentran solo en su capa externa. Todos son sólidos, opacos, con densidad relativamente alta, son dúctiles y maleables como los metales de transición. Metaloides, parecido a un metal, sirven para agrupar elementos que tienen algunas propiedades de metales y no metales. Se emplean en la fabricación de dispositivos de estado sólido como ordenadores y calculadoras. No metales. Son electronegativos, oxidantes, forman aniones y los óxidos e hidrógenos son ácidos. Tienen muchos electrones en su capa externa, elevado potencial de ionización y elevada afinidad electrónica. Son frágiles y malos conductores de la electricidad y del calor. Muchos no metales se encuentran en los seres vivos en cantidades importantes, como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Halógenos. Son elementos no metálicos. El término halógeno significa formador de sales. Los compuestos que contienen halógenos con metales se les denomina sales.
No se encuentran libres en la naturaleza debido a su poder oxidante, todos los halógenos son tóxicos. Gases nobles. Se encuentran en el grupo 18, tienen una energía de ionización muy alta, por lo que son muy estables. En la atmósfera hay 1% de gases nobles, se obtienen por licuación fraccionada de aire, incoloros e insípidos solubles en agua. Lantánidos, del periodo 6, son elementos cuya proporción en la corteza terrestre es del orden de 0.02% en peso. Su separación solo se ha logrado con el desarrollo de técnicas de intercambio iónico. Se disuelven en agua y ácidos con desprendimiento de hidrógeno. Se utilizan como catalizadores. Actínidos, del periodo 7, sus propiedades químicas son muy parecidas entre sí y a las de los lantánidos, salvo que presentan mayor número de estados de oxidación, pues los electrones 5F están más alejados del núcleo. Son raros excepto el torio y uranio, todos son radiactivos. Y por último tenemos las propiedades químicas desconocidas. Los químicos han reconocido que las propiedades de muchos elementos no se conocen bien debido a que no se ha contado con cantidades suficientes para su investigación formal. Ahora veremos las propiedades periódicas de los elementos. Para estas propiedades se enuncia la siguiente ley. Cuando los elementos se colocan en orden creciente de su número atómico, tiene lugar una repetición periódica de ciertas propiedades físicas o químicas de aquellos. A partir de esta ley periódica se pueden atribuir varias propiedades periódicas a los elementos de una tabla periódica. La primera es en radio atómico, la cual enuncia lo siguiente. En los periodos, al aumentar el número atómico, disminuye el radio atómico. Esto quiere decir que al aumentar el número atómico de los elementos de un mismo periodo, se incrementa la carga nuclear efectiva sobre el electrón más externo y el número de niveles ocupados no varía. En consecuencia, aumenta la intensidad de la atracción entre el electrón y el núcleo, por lo que disminuye la intensidad entre ellos. Mientras que en un grupo, al aumentar el número atómico, disminuye el radio atómico. Al aumentar el número atómico de los elementos de un grupo, se incrementa el número de niveles ocupados, mientras que la carga nuclear efectiva sobre el electrón más externo es la misma. En consecuencia, aumenta el radio atómico. La segunda propiedad es en radio iónico. Esta propiedad es importante cuando se estudian compuestos iónicos, ya que la estructura tridimensional de estos depende exclusivamente del tamaño de los iones involucrados. En general, se puede decir que los cationes son de menor tamaño que los átomos de los que proceden. Los aniones son de mayor tamaño que los átomos respectivos. Este hecho también se explica fácilmente al estudiar la carga nuclear efectiva sobre el electrón más externo. La tercera propiedad es electronegatividad. La electronegatividad es una medida relativa de la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones cuando participa en un enlace químico. De forma general, la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha dentro de un periodo y disminuye de arriba hacia abajo dentro de un grupo. La disminución de la electronegatividad al bajar en la tabla periódica se suele atribuir al aumento del radio atómico. La capa de valencia se va alejando del núcleo y con ello va disminuyendo la atracción que ejerce el núcleo sobre los electrones de valencia. Se puede observar esta tendencia desde los metales alcalinos, que presentan la menor electronegatividad de toda la tabla periódica, hasta los halógenos, que presentan los mayores valores de electronegatividad. El flúor es el elemento más electronegativo de todos, con una electronegatividad de 3.98, y el cesio el menos electronegativo, con una electronegatividad de 0.79. En este patrón general se puede observar importantes excepciones en algunos tipos y series de elementos. Algunas de las más destacadas son los gases nobles. De las características de los gases nobles es contar con una capa de valencia completa, la que les confiere una gran estabilidad y una electronegatividad prácticamente nula. La cuarta propiedad es la afinidad electrónica. La afinidad electrónica A es la energía intercambiada en el proceso por el que un átomo neutro X en estado gaseoso y en su estado electrónico fundamental recibe un electrón y se transforma en un ion mononegativo X, también en estado gaseoso y en su estado electrónico fundamental. La electroafinidad aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. La quinta propiedad es la energía de ionización.
La energía de ionización es la misma energía necesaria para que un átomo neutro de un elemento X en estado gaseoso y en su estado electrónico fundamental ceda un electrón del nivel externo y dé lugar a un ion monopositivo X, también en este estado gaseoso y en su estado electrónico fundamental. Se puede decir que al aumentar el número atómico de los elementos de un mismo periodo, se incrementa la atracción nuclear sobre el electrón más externo. Por ello, un periodo al aumentar el número atómico se hace mayor la energía de ionización. Y al aumentar el número atómico de los elementos de un mismo grupo, disminuye la atracción nuclear sobre el electrón más externo, ya que aumenta en radio atómico, mientras que no varía la carga nuclear efectiva sobre él. Todas estas propiedades se pueden resumir con la siguiente imagen. En la tabla periódica, cada elemento cuenta con varios datos alrededor de su símbolo, los cuales nos ayudan a que sea de mayor facilidad trabajar con ella. Tales datos pueden ser número atómico, símbolo químico, número de oxidación, nombre químico, masa atómica, distribución de electrones en las órbitas, niveles electrónicos, puntos de fusión y ebullición. Todos estos datos pueden variar dependiendo de la tabla periódica que se tenga. La tabla periódica moderna es la conclusión de diversos trabajos e investigaciones que se hicieron para buscar una clasificación natural de los elementos, por lo que debemos tener siempre en cuenta que la periodicidad es una función de su número atómico y por ese motivo se clasifican de acuerdo al orden creciente de sus números atómicos. Para terminar, podemos decir que la tabla periódica es una gran herramienta la cual nos ayuda a organizar los elementos químicos que existen o que se han descubierto hasta el momento en el planeta Tierra. La tabla periódica nos ayuda a comprender cómo se comportan estos elementos y las características de cada uno de ellos, ayudándonos a conocer predicciones de su comportamiento con otros elementos o en diferentes situaciones en la vida dentro y fuera del planeta Tierra. La tabla periódica ha pasado por grandes variaciones desde que se comenzaron a descubrir los elementos y debemos estar seguros de que se seguirán descubriendo más elementos puesto que aún no conocemos en su totalidad a nuestro entorno.